Hoy es el último día de este calendario en mi oficina. Probablemente ustedes tendrán algunos calendarios y aquellos para tirar. ¿Cuántas actividades, cuántas cosas pasaron del año 2023? Como dije al comienzo, cada uno tiene sus historias. ¿Fue un buen año para ustedes? ¿No? ¿Año complicado? ¿Complicado? ¿Sí? Bien. Intenso. Sin palabras. No sé qué significa, Marta. Rubén. Puede ser que este espíritu es el año del Señor. ¿El año del Señor? Todos lo son. Puede ser que este escrito, ¿A dónde? puede ser que si la Biblia sí es el año del Señor. Específicamente 2023. No, la Biblia lo pusieron como el 2023. Sí. Está escrito así, es el año del Señor. El año del Señor, sí. Todos. El Señor es eterno ahora, ¿verdad? Ahí está. Eso no. Es el año del Es Señor. eterno ahora. Este y el próximo, y el otro hasta que Jesús vuelve. Estamos en el tiempo del Señor, tiempo de la gracia. Ahora, bien, ¿cómo fue vivir en este año del Señor, como dijo Rubén? Cada uno tuvo sus experiencias y dificultades, ¿no? Mi año particularmente fue duro. Ustedes saben que perdí a papá y eso para mí fue muy duro. Algunos de ustedes también perdieron a sus padres ya y saben lo cual es difícil. Y especialmente cuando es de una forma inesperada. Un año de probaciones, tentaciones, dificultades, un año bastante duro. Quizás algunos menos, otros más, pero todos tuvimos dificultades. Y mirar, hacer la retrospectiva del año. Doña Ibanez se quebró el pie en el final del año. Mirar al año que pasó, ¿no? Y ver que, aunque salimos con el pie quebrado, un poco rotos aquí y allí, estamos vivos, ¿no? Y estamos especialmente vivos en la fe, por eso aquí estamos. Humanamente, tengo ganas realmente de comprar una de esas cajas de cohetes bien grandotes, de esos brasileños que hacen mucho ruido, y tirar 2023 para el espacio. Pero eso no ayuda en nada. De verdad, solo molesta a los perros y los niños autistas. No funciona. Hay gente que come carne de cerdo, no sé si en Uruguay es tradición eso. En Brasil es tradición comer carne de cerdo el 31 de la noche, porque el cerdo siempre va hacia adelante. El tema del elefante, cola hacia adentro y con un montón de cosas, misticismos. Nada de eso funciona. Los dos personajes secundarios del texto de hoy nos muestran que funciona. Digo secundario porque el personaje principal sigue siendo Jesús. Siempre tenemos que acordarnos de eso. La Biblia se trata de Jesús. El niño Dios que vino al mundo para salvarnos. Estamos en el segundo domingo de Navidad. Y en ese domingo nos acordamos que Jesús vino al templo, fue presentado al templo. Pero tenemos dos personajes secundarios que nos sirven de testigos, nos sirven de evangelizadores, nos sirven de pastores que apuntan para Jesús y son realmente testigos de que Dios cumple todas sus promesas. ¿De quién estoy hablando? Simeón y
y Ana. ¿Qué se dice sobre Simeón? ¿Dónde vivía Simeón? Jerusalén. ¿Cómo era Simeón? ¿Un hombre? ¿Sabes que no? Y incluso Simeón siempre se lo dibuja como viejito, pero ninguna parte dice que es viejito. Dice que toda su vida, pero eso puede decir también Mauro o Simón, toda mi vida. No necesariamente Simeón era viejo. Puede ser. Entonces, Simeón, ¿qué se dice sobre su vida espiritual? Justo y piadoso. Bien, Rodri. ¿Y qué esperaba él? El Mesías, la redención del pueblo de Israel por el Mesías. ¿Y cómo él tenía esta fe? ¿Por qué? ¿Qué reposaba sobre él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo había revelado. ¿Dónde recorría Simeón una y otra vez? Al templo, a escuchar la palabra de Dios. Es ahí donde él encuentra paz, es ahí, en la esperanza, mientras estaba esperando, fortaleciéndose en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y Simeón evidencia eso. Ahora, tuvimos un año duro a nivel personal quizás, pero si miramos a nivel global, hay otros grandes problemas a nuestro alrededor. Vemos guerras entre dos grandes imperios. Vivimos un momento histórico muy interesante. Vemos dos guerras, por lo menos, insólitas pasando bajo nuestra nariz en nuestro tiempo, que no se puede concebir. Vemos hambre, catástrofes. Ivanir contaba recién que en su ciudad no hay luz a varios días por las tormentas. Gran parte del sur de Brasil estuvo bajo agua los últimos tiempos. Argentina pasó un tornado ahí que destruyó un montón de cosas, murieron gente. El mundo entero parece que convulsionando cada vez más y más y más y más. Y todos los años vuelvo con eso y estoy seguro que si sumamos del año pasado con si medimos, este año es más. Y es bíblico. Los tiempos del fin son como una mujer en dolores de parto que se va aumentando. Pero no significa que Jesús vuelve este año. Pero como dice Cristian, falta menos. Y es evidente que falta menos, y menos de verdad. No sabemos si es en esta generación o no. Todo esto es un contexto difícil, pero volvemos a Simeón. ¿Cuál es el contexto de Simeón? Simeón vivía bajo la opresión y el dominio de un imperio, el imperio romano. Y había hasta una cierta paz, la pax romana. Era una paz que tenía su precio. Si tú dabas tributo al César, ese imperialismo no te destruía. Pero en el momento en que te oponías a ese imperialismo, te destrozaban. Pasó eso en Jerusalén en el año 70, cuando vinieron y destrozaron todo, incluso el templo. Era un imperio bastante duro. O pagas o te crucificamos. En la región de Judea había un rey, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Herodes. Herodes no era muy bonito. Herodes mató a su familia, mató a sus amigos.
porque era malo Simón. Y este era el hombre que, ¿se acuerdan? Cuando nació Jesús y los magos vinieron a visitar, y él dijo, nació otro rey. ¿Qué hizo él? Mandó matar por las dudas todos los niños. Este es el contexto de Simeón. Duro, durísimo. Pero aquí tenemos un hombre que nos enseña mucha cosa linda. Un hombre que consigue mirar por encima de los problemas, del contexto, quizás de su edad, no sabemos, para ver a Jesús. A no mirar con los ojos humanos, pero mirar con los ojos de la fe. Como Pedro, que las olas estaban aquí y por allá, muchas veces miramos las olas y nos hundimos. Simeón nos enseña a mirar a Jesús, a buscar, fijar siempre de vuelta esta mirada en aquel que es el dueño del mundo, el que nos creó, el que nos redimió y el que nos santificó. Desde el bautismo, queridos hermanos, cada uno de nosotros también tiene el Espíritu Santo de Dios, así como Simeón. Él nos alienta, Él nos consuela, Él nos da esperanza viva y renueva esta esperanza todas las mañanas. Y renueva nuestras esperanzas en el año que estamos entrando, que todavía está en blanco, y seguramente tendrá un montón de cosas lindas para poner acá, y también habrá momentos difíciles, y Él estará ahí a nuestro lado para consolarnos, para ampararnos, para darnos paz a pesar de las tribulaciones, pero una paz no que el mundo conoce, una paz que solamente el Señor conoce, solamente Él puede dar. Quizás hablamos mucho este año sobre la salvación eterna, sobre perdón de pecados, sobre nuestra relación con Dios, la iglesia. Quizás alguien diría, pero pastor, ¿por qué no hablamos más de los problemas del cotidiano? Tengo un hermano que está perdido en las drogas, tengo mi familia que está destrozada, tengo problemas con el trabajo, no estoy vendiendo los productos que me gustaría vender, tengo familiares enfermos, enfermo crónico. Podemos hablar de todo eso, pero ¿saben qué? Todo esto está incluido en lo que es una sola palabra, el pecado. Todas las veces que el pastor dijo este año, todas las veces que escuchamos, tus pecados están perdonados, ahí estaba Jesús visitando tu corazón, Jesús que conoce tus problemas cotidianos del día a día. Ahí estaba Él sanando cada una de las heridas que tú tienes. Es por eso que venimos acá, por todos los problemas que tenemos en el cotidiano. Simeón fue al templo, ustedes también. Guiados por el Espíritu Santo, ustedes también. Dice el texto que cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo, Simeón lo tomó en los brazos y bendijo a Dios con estas palabras. Y ahí nace la oración más conocida del mundo quizás, el Nunc Dimittis. Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones,
y gloria para tu pueblo Israel. Si Simeón no hubiera ido al templo en este día, no hubiera visto la salvación. Pero él fue, y Dios le reveló algo que le dio paz, que sobrepasaba todo el contexto que él vivía. Cuando el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios y la atesoramos en nuestro corazón, como iglesia, podemos decir: ahora despides a este siervo tuyo en paz y lo despides conforme a tu palabra. ¿Qué es despedirse en paz? Parece que Simeón está medio depresivo y va a morir al otro día. Despedirse en paz es estar en las manos de Dios. Pase lo que pase allá afuera, Dios está conmigo. Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Pablo va a decir: ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha revelado en nuestro Señor Jesucristo. Si ni la muerte tiene más poder sobre nosotros, somos más que vencedores, entonces, ¿qué son los demás problemas cerca de eso? Si hasta la muerte de aquellos queridos están vencida y también la nuestra, y viviremos eternamente, ¿qué más podrá afligirnos? ¿Qué podrá afligirnos? A mí me aflige los que no tienen fe, porque quería que todos conocieran esta palabra. A mí me aflige ver a mi alrededor un poco el contexto en que nuestros niños van a crecer. A mí me aflige pensar que existe la posibilidad de que ellos no estén en la fe, y quiero que estén en mi cielo. A mí me gustaría que mis hijos y los hijos todos de todo el mundo crecieran como Jesús. El niño crecía en lo físico y se fortalecía en lo psíquico, en su autoestima, en su equilibrio, y se llenaba de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, dice el Salmo de hoy. Y se llenaba y la gracia de Dios reposaba en él. La gracia de Dios reposaba sobre él. No hay mayor herencia en este mundo que podemos dejar a nuestra próxima generación, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que el regalo que Dios quiere darnos, la salvación eterna. Con el tema de la muerte de mi papá, tuvimos que ver temas de sucesión, y yo quería dejar una casa que mi papá dejó a mi hermana. Y fuimos para hacer ese trámite y descubrimos que yo no podía hacerlo. La casa es mitad mía y mitad de mi hermana. Pero yo no quiero que sea de ella. Y entonces el abogado dijo: bueno, entonces tenemos que hacer una donación, pero la mitad es tuya, esa mitad vas a donar entonces y vas a pagar.
para donar. Yo no tengo la opción de no recibir una herencia. Qué cosa más loca, ¿no? Es así, ¿no? Hay vueltas. Ahora, la herencia de la salvación eterna, esa sí se puede decir no. Y aunque sea gratis que recibo, también gratis puedo devolver y tirarla. La herencia de la fe es algo maravilloso, amplio. La puedo recibir gratuitamente, eso es gracia. Pero también la puedo desperdiciar. Saben que Simeón tuvo un hijo, y eso no aparece claramente en la Biblia, pero en los escritos históricos. El hijo de Simeón fue Gamaliel. Él va a aparecer en Hechos capítulo 5. Y Gamaliel, para los judíos, fue un perseguidor de los cristianos. El hijo de Simeón, que vio a Dios, fue un perseguidor de los cristianos para los judíos. Pero es verdad que en la Biblia aparece en Hechos 5 que él era un doctor de la ley y él tiene una luz. Todos querían matar a todos los cristianos en esta época. Y habían en este momento aprehendido, encarcelado a Pedro y los discípulos. Y vino un ángel y libertó a Pedro y los discípulos. Y dijo: vuelvan al templo y enseñen sobre Jesús. Los discípulos fueron al templo y empezaron a enseñar. La gente fue y volvió corriendo y dijo a los fariseos: mirá que los discípulos salieron de la cárcel y están enseñando de vuelta en el templo. Entonces los fariseos se reunieron y dijeron: ¿qué haremos con esta gente? ¿Los matamos a todos? Y Gamaliel tiene la palabra y todos se callan y él dice: hermanos, ¿se acuerdan de Judas y otros líderes que reunían las personas? Después que ellos murieron, sus sectas desaparecieron. Si este Jesús que fue crucificado no es el Mesías, esto acá se termina por sí mismo. No tenemos que perseguir. Pero si esto es de Dios, por más que lo persigamos, va a prevalecer para siempre. 300 años de persecución y 3 continentes evangelizados. Y el evangelio se esparció hasta los confines de la tierra y llegó a Montevideo, 31 de diciembre de 2023. Y sigue vivo como nunca. ¿Cuánta razón tenía Gamaliel? Gamaliel estaba ya con las palabras del Espíritu Santo en su boca. Para la tradición cristiana, Gamaliel fue un gran líder de la iglesia después. No nos desesperemos si tenemos hijos, amigos que no están en la fe, especialmente si están bautizados. En su momento Dios podrá llamarlos de vuelta, así como Gamaliel, que fue perseguidor y pasó a ser portador de la palabra dicha, palabra de Dios, defensor de la fe, usado por Dios. Queridos hermanos, el segundo personaje que aparece, ¿cuál es? Ana. ¿Qué se dice por Ana? Ahora sí, Gaby, tenés toda razón. Era vieja, era anciana. ¿Qué edad tenía? 84. ¿Qué había pasado en la vida de Ana? ¿Ah? Era viuda, pero no una viuda reciente. ¿Cómo fue su historia? 7 años. Es probable que se haya casado con 15, 16 años, 17 máximo.
hasta los 22, 23, 24 se estaba casada y después pasó 60 años de su vida soltera. Queridos, vivir soltera, viuda, en ese contexto, que ya era difícil, es mucho peor. La cruz de Ana todavía era 10 veces más complicada que la de Simeón. ¿Dónde encontraba consuelo esta mujer? En el templo. Todos los días iba al templo. ¿Qué hacía? Oraba, ayunaba. Y dice algo interesante, ella era una profetisa. No piensen en profetisa que alguien que recibe revelaciones. Profetisa era alguien, una mujer que enseñaba a otras mujeres. Una diaconisa. Ella enseñaba a otras mujeres, compartía lo que aprendía y ella sabía más que las demás. Esta es Ana. ¿De dónde era Ana? De Galilea, arriba de Samaria. ¿Se acuerdan cuando Felipe ve a Jesús y vuelve corriendo y dice, y ahí dicen a él, encontré el Mesías, y ahí dicen a él, ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret, de Galilea? Bueno, de ahí venía Ana, un lugar, segunda división, arriba de los samaritanos. Esta era la mujer que Dios eligió en su miseria, en su problema social, en su exclusión, en su desgracia, para ver y ser testigo del nacimiento de Jesús. ¿Dónde? En el templo. Queridos hermanos, el texto de Isaías 61, 10 a 11 hoy decía, yo me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación, me rodeó con un manto de justicia, me atavió como un novio, me adornó con joyas como una novia. Así como la tierra produce sus renuevos, y así como el huerto hace que brote su semilla, así Dios el Señor hará brotar la justicia y la alabanza a los ojos de las naciones. Dios hace regocijar, nos alegra cuando lo vemos. Dios hace vernos su justicia y su justicia en nosotros. Dios llena nuestras bocas de alabanza. Dios nos renueva en su huerto, en su familia de fe. Todas las naciones. El Salmo de hoy dice, alabaré al Señor de todo corazón en compañía de la comunidad de los fieles. La comunidad de los fieles es el lugar donde Dios prefiere revelarse. Tú puedes encontrar a Dios en tu casa, en la palabra, puedes orar, puedes ayunar, puedes hacer todo lo que hacía Ana en tu casa. Pero dice el texto que en la compañía de la comunidad y de los fieles alabaré al Señor. Alabar al Señor, escuchar su palabra, recibir los sacramentos. Ese encuentro es cita segura con el Señor. Dios está por todos los lugares, sí, pero puede estar en ningún lugar. Tú puedes equivocarte, pensar que es Dios y no es Dios. Los lugares más seguros del mundo para encontrar al Dios verdadero es en la compañía de los fieles, en la presencia de Dios en el templo, en su palabra predicada y en los sacramentos. Ahí está el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor.
Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda su vida. Que Dios nos permita en este próximo año seguir practicando su palabra, escuchando su palabra, alimentándonos de su palabra y sacramento en la comunidad de los fieles. Que Dios nos guarde en este próximo año como nos guardó hasta aquí. Una foto que quizás ya lo he mostrado en otro momento es cuando estábamos ordenando, ¿puede pasar, Rodrigo? Ordenando las cosas de mi papá. Puse la cédula de él en la mesa mientras buscaba otros documentos, y el mantel de la mesa de mi papá tenía una hoja y una flor, y me acordé de este texto: todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Las promesas del Señor permanecen para siempre. Ana y Simeón creían en eso. Sabían que Dios cumpliría sus promesas. Su palabra no falla. También en nuestras vidas, la palabra de Dios permanece para siempre. Y la fuerte palabra de Dios es: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Último slide. Hay un proyecto de ley acá que va a terminar con las bombas dentro de 2 años, ¿no? Mis perros agradecen. Pero vamos a poder seguir contemplando las luces, porque van a haber fuegos de luces. No sé cómo funciona eso, pero algo va a ser. Las bombas no ahuyentan los problemas, pero contemplar la luz de Cristo en su compañía, contemplar su obra en su compañía, eso sí, destruye todo lo que nosotros sentimos, nos libera para vivir en paz, porque nos trae perdón y nos enseña a perdonar, mirar hacia arriba de los problemas y ver la vida eterna. La luz de Cristo brilla para que nosotros no vivamos en las tinieblas del pecado. Dios nos guarde así en esta luz hoy y siempre. Amén.